Quiero invitarle para que vaya conmigo al libro de Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4, juntos podamos leer en la poderosa palabra del Señor. Dice la Escritura, Esdras, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, capítulo 4, versículos 1, dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidos de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das. Señor, gracias porque estás cercano a nosotros. Pedimos hoy que con tu preciosa y poderosa palabra nos hables hoy. Señor, que tu preciosa palabra sea para con nosotros de una forma preciosa, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque usas nuestra vida. Gracias porque nos permites entender tu propósito y tu plan para con nosotros. Gracias, Señor, por bendecirnos y por estar con nosotros en este tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que usted por un momento piense conmigo lo siguiente. Estamos en una historia donde hay un desenlace interesante que se está brindando y hay varios aspectos que encontramos aquí en esta porción preciosa de la palabra del Señor. Dice la Escritura que Mardoqueo se entera, ¿sí? Mardoqueo de la noticia de lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Para ponerlo un poco en contexto de lo que va a pasar con el pueblo de Israel, hay un enemigo que tiene Israel en la corte real y se llama Amán. Y Amán ha convenido con el rey pesar plata, pagar para que el rey esgrima un decreto. Y cabe recordar que muchas de las cosas que están pasando en estos momentos, el rey está siendo influenciado por una persona en la que él confía, Amán. Amán, de una forma muy hábil, en el capítulo 3, hace que el rey firme un decreto que busca exterminar al pueblo judío, pero hasta ese momento el rey no sabe varias cosas. Uno, que los judíos y que de los judíos es de donde ha venido la reina que la ha escogido. Él lo desconoce. También no sabe,
y está próximo en el desarrollo de la historia a enterarse que Mardoqueo es la persona que ha dado aviso al rey, no lo recuerda. Recordemos que en el capítulo 2 hubo un complot contra, contra el rey y Mardoqueo es el que hace que ese complot se descubra y a través de Esther llega aviso al rey para que se hagan las investigaciones y se surta el efecto. Pero, ¿dónde está el problema o por qué Amán quiere la destrucción de todos los judíos? ¿Sí? ¿Por qué se está ensañando él con eso? Y una de las cosas es que el rey le da autoridad a Amán y Amán se siente desafiado por Mardoqueo porque Amán quiere prácticamente la misma honra que se le da al rey. Amán está buscando eso. Él quiere esa misma honra. Entonces lo desafía mucho porque Amán busca que todos lo honren al igual que honran al rey. Que cuando él pase por algún lugar, pues todos se inclinen a honrarlo. Y una de las cosas que más enfurece a Amán es que Mardoqueo, siendo judío, no haga eso. Y esto ocasiona que Amán quiera destruir a causa de esta situación a todos los judíos. Entonces, cuando Amán dice, él cuando habla y presenta el decreto y las cosas, le habla al rey que hay un pueblo que es de unas costumbres, pero nunca lo referencia de tal forma. El rey pues confía en su consejero, en la persona que está cercana, para firmar este decreto. Y aquí pasa algo en el capítulo 4 que es interesante que podamos ver. Mira, dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Entonces aquí tenemos un primer desarrollo que se está dando en este aspecto. Primero vemos una actitud de Mardoqueo, una actitud que muestra también su tristeza y lo que está pasando. Y entonces él toma una actitud de humillación. Cuando se habla aquí que él rasga sus vestidos, se viste de silicio y de ceniza, era la forma que se tenía para hablar de una persona que estaba pasando por una gran afrenta o por un gran dolor. Mardoqueo, cuando sabe y se entera de lo que está pasando, de todo lo que ha sucedido, toma esa actitud. ¿Por qué? Porque se siente identificado con lo que está por pasar y con lo que está por hacer. Y esa actitud, de una u otra forma, lo lleva a salir, a clamar, porque está prácticamente de luto. Es como cuando una persona muere un ser querido, una persona cercana, entra en un proceso de luto y con mucha facilidad se puede evidenciar en esa persona lo que está pasando. Pero hay algo interesante que acontece en la historia y es el verso número 2. Dice, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Entonces, mire este detalle interesante que pasa aquí. Mardoqueo está de luto de cilicio a raíz de algo que ha hecho el rey, ¿sí? Firmando un decreto que ha sido influenciado por Amán. Pero Mardoqueo conoce también la ley y el lugar donde él está y de una forma interesante su dolor y lo que está viviendo no lo lleva a transgredir eso, sino él también conoce los límites hasta donde puede ir, ¿sí? Él sabe los límites
hasta donde se puede hacer las cosas, ¿sí? Y esto es interesante, ¿sí? Delante del rey, en estos momentos, hay una ley que hace que no se viva en silicio, ni se viva en congoja, ni se actúe de esa manera. Y esta parte de la historia es interesante porque nos permite entender el porqué del desarrollo de todo lo que va a hacer Esther. Porque Esther no se presenta ante el rey entristecida, ni con ropas, ni con harapos, sino la forma en la que se presenta delante del rey es de la mejor manera, con el mejor vestido, con la mejor forma. Y uno pensaría, oiga, pero es como una actitud tal vez hipócrita, porque fuera de la corte real, pues se actúa de una manera, pero delante del rey hay que actuar de otra forma. Pareciera, pero eso tiene mucho más que ver con el desarrollo político que se da en esta corte del rey. ¿Sí? Eso tiene mucho más que ver con eso. Hay unos límites en los cuales está enmarcada la forma en la que se debe actuar, y los persas y todo el séquito del rey y todo lo que está aconteciendo alrededor de él tiene eso. Pero también a nosotros nos habla esto de varios aspectos que son importantes que nosotros tengamos, que podamos desarrollar. Y una de las cosas es que el dolor debe tener en nosotros un límite. La situación que nosotros estamos viviendo, ¿sí? La situación que se está organizando, la situación, y la pregunta es, ¿el Señor permite que dentro de los límites que han sido trazados por los hombres, nosotros veamos también oportunidades divinas para ver la manifestación de su gloria? Hay unos límites establecidos, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante esos límites que se establecen? Porque esos límites ayudan a que la situación que estamos enfrentando, las cosas que estamos viviendo, no influencien toda nuestra vida de tal forma que nos volvamos esclavos de esos sentimientos que estamos viviendo, de esas situaciones, sino es importante poner límites. Mire esta enseñanza tan preciosa para usted y para mí. Mardoqueo está rasgado sus vestidos, vestido de silicio y de ceniza, se va por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, o sea, todos lo escuchan, pero hay un límite hasta donde lo puede hacer, y el límite está colocado por una ley, ¿sí? Donde decía que delante del rey hay que presentarse de varias cosas, que es lo que vamos a ir descubriendo, que usted debe ser llamado, que si no ha sido llamado y se presenta delante del rey, debe apelar a la misericordia, que el rey extienda el cetro, o si no, debe morir esa persona. Entonces, dentro de esos límites, y esto es importante que usted y yo lo podamos tener presente, hay unos límites de desarrollo en los contextos humanos. Pero muchas veces nosotros vemos esos límites como un impedimento para que Dios obre, y nos olvidamos que son oportunidades divinas, son oportunidades para que Dios pueda mostrar su favor y su misericordia para con nosotros. Los límites a veces también nos enseñan que hay un lugar para cada cosa. En Eclesiastés se habla que hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, pero también para ser consolado. Hay tiempo para estar feliz, pero también hay otro tiempo. Hay tiempo para cada cosa y se delimita dentro de un aspecto a desarrollar. Pero a veces nosotros cometemos el problema
y cometemos el error de permitir que nuestros sentimientos, las cosas que estamos viviendo, afecten todo lo que nosotros somos. Y a veces eso nos impide también entender cómo buscar la solución de parte de Dios para esas situaciones. ¿Cuántas veces la preocupación golpeó nuestra vida y nos llevó a estresarnos, y el no tener límites hasta dónde va a ir la preocupación, sino el permitir que nos inundemos a totalidad de la preocupación, nos llevó aún a maltratar, a tomar formas y hacer y tomar decisiones que no deberíamos haber tomado? Mi situación de dolor, mi situación tiene que tener un límite. Si una persona que ha perdido un ser querido, sí, hay que llorar. Eso es importante, llorar. Y si usted pasa por esa situación, llore, eso es importante. Pero debe tener un límite. ¿Por qué? Porque si se vuelve el luto toda su vida desde ese momento, entonces va a perder la oportunidad de continuar en el proceso de crecimiento y desarrollo de su vida, y no solo de continuar en el proceso de desarrollo de su vida, sino que va a terminar esclavizado por ese sentimiento. Y ese es el llamado de atención que tenemos aquí. ¿Sí? Hay lugares, hay límites, y debe haber un límite preciso para lo que está pasando. Mardoqueo está identificado con el dolor que está viviendo, con la situación que se está dando, porque van a asesinar a través de un decreto de manipulación a todo el pueblo, y no ve cuál sea la salida. Pero si se, él mismo traspasa los límites que están establecidos con su dolor, pues fácilmente puede morir y no puede ser el motor transformador e impulsador de Esther, para que Esther, que sí puede ir a ese lugar donde él no puede ir, se presente bajo las condiciones que son necesarias para estar en ese lugar y logre un cambio y una transformación. Los procesos que vivimos, los procesos frente a los cuales nos vemos enfrentados, aquí podemos aprender que debemos aprender a ponerle límites. Porque si no, vienen, nos toman y nos pueden hacer esclavos, y podemos perder la oportunidad de ver una salida y una respuesta de parte del Señor. A veces vemos los límites humanos como un impedimento, que son más grandes para ver obrar a Dios. Pero no es así. Son donde termina lo que nosotros podemos hacer, pero donde comienza lo que Dios puede hacer. Tú puedes llamar muchas veces para pedir una cita, para que te salga una cita para una operación, pero eso tiene un límite. Debe haber, si no hay agenda, no te van a agendar. Si no existen profesionales disponibles, no va a haber. Esos son los límites humanos. Pero donde ahí también puede comenzar a obrar el Señor de una forma preciosa, y es darte la gracia para que puedas traspasar esos límites y puedas ser bendecido. Y eso es algo que muchas veces experimentamos a diario, pero olvidamos muchas veces también. Hoy el llamado es a no olvidar eso. Es a no olvidar que el Señor está ahí obrando. Que aún donde aparentemente no hay forma de entrar, donde nosotros no podremos entrar, pero sí podemos influenciar a personas que pueden estar dentro de esos límites, y que el Señor los pueda usar poderosamente. Y esto también nos habla de la importancia de poder ser de influencia para otros. Mardoqueo, a lo largo de su vida, educó a Esther. La educó de tal forma que Esther,
creía en lo que Mardoqueo le guiaba. Pero esto no quiere decir que Esther era como el títere de Mardoqueo, no. Él la educó para que aprendiera a escuchar su consejo, pero también para que Esther aprendiera a tomar decisiones. Más adelante vamos a encontrarnos con eso, porque Mardoqueo confronta a Esther, le envía unas palabras que son duras, pero la respuesta que hay de Esther para con Mardoqueo no es, ay, pero si ve, toda la vida usted me regaña y todo siempre me llama, no, sino Esther dice, lo que vamos a hacer es esto. Entonces, usted me va a ayudar a hacer lo que usted puede hacer y yo voy a encargarme de hacer lo que yo puedo hacer y que Dios determine cómo Él va a salvar nuestra nación y cómo Él va a cambiar las cosas. Muchas veces nos olvidamos que nosotros podemos generar una buena influencia en otros. Olvidamos que el Señor nos ha puesto para hacer discípulos. Mardoqueo hizo una buena discípula y su discípulo, en este caso Esther, pudo hacer lo que él no podía. El Señor hizo discípulos y esos discípulos que hizo pudieron ir a los lugares donde él no pudo estar de forma presencial. Me refiero de esa manera, porque ahora Él está lógicamente con nosotros a través del Espíritu Santo, pero en ese momento el formar sus discípulos le permitió ir a los lugares donde en su cuerpo, mientras estuvo en esta tierra, no pudo llegar. Su mensaje llegó más allá de las fronteras, llegó hasta lo último del imperio más grande que existió en esa época. Y ese mensaje llegó y transformó vidas. ¿Por qué? Porque supo hacer discípulos. Mira, muchas veces cuando nos vemos enfrentados a diferentes situaciones, nos ha hecho falta el haber invertido tiempo en hacer discípulos. Porque nuestros discípulos podrán ir lugares donde tal vez nosotros no podremos entrar. Porque estarán en lugares de privilegio que el Señor va a abrir para ellos, para que ellos sean un instrumento precioso de Dios. Aquí nos muestra esto. Hay límites. Pero recuerde siempre eso, los límites humanos son las oportunidades divinas para ver la mano preciosa del Señor. Mardoqueo no entró al palacio, pero su dolor llegó a través de Esther y se comunicó a través de Esther con el rey y logró el favor de Dios para con su nación. ¿Sí ve? Mardoqueo nunca se presentó delante del rey para pedir por su pueblo. Él tenía un dolor, pero su dolor y la situación que está viviendo y su cilicio pasó a través de Esther, que no fue vestida. Cuando leamos la historia más adelante, no se presenta en harapos delante del rey, sino se presenta con un vestido diferente, pero es la que lleva ese mensaje de dolor que llega hasta el trono. Y entonces Esther se convierte en el vehículo de salvación para todos los israelitas. Mire, aquí quiero tomarme un momento para mirarlo desde esta perspectiva y quiero que me preste atención. Si miramos Esther, pudiéramos decir que en el proceso que hace también es una forma de entender a Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro pecado, nuestro dolor, la situación que tal vez estábamos viviendo, en la cual hemos estado a raíz del pecado, nos impedía entrar delante de la presencia de Dios, delante del trono de Dios. Y vino Jesús, al igual que lo va a hacer Esther en esta historia, y es la persona que puede y tiene las condiciones para poder presentarse delante del Rey y tener misericordia para con nosotros.
hay unos límites que han sido establecidos. Aún Dios mismo ha puesto límites en cosas. Los ha establecido. Pero gracias a la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario, en medio de esos límites podremos ver la gloria preciosa del Señor obrando en nuestras vidas y en nuestro corazón. No sé cuál es el límite que usted está enfrentando, pero aquí hay dos llamados para usted y para mí. Uno, tenemos que aprender a dominar por el Espíritu Santo nuestras emociones. Esto es importante y es vital. Entender que la preocupación, la enfermedad, esas situaciones que enfrentamos tienen un límite hasta donde nosotros podemos actuar. Pero nunca debemos olvidar que cuando termina nuestro límite, lo que podemos hacer, hay esperanza porque empieza el actuar de Dios, el actuar del Señor. No te dejes inundar por la situación que estás viviendo, porque posiblemente podrás tal vez aún causarle daño a muchas personas, hablar cosas que no son, expresar palabras que no son necesarias. Pero permítele al Señor hacer su parte. Y tú confía, y yo confío, en que Él es el que puede presentar nuestra causa delante del Rey. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes cuál ha sido nuestro problema? Que muchas veces hemos confiado en emisarios que no son los que pueden ir y hallar gracia delante del Rey. Venimos de una cultura donde nos enseñaron a tener casi que un santo para cada necesidad. Y el más importante no lo hemos utilizado y no lo hemos tenido presente. Y necesitamos tal vez desintoxicar nuestra mente de tener tantas cosas en nosotros para entender que el Señor es el que puede presentarse delante del Rey y lograr el favor para con nosotros. No todo está perdido, porque hay esperanza, y porque hay esperanza, porque el Señor está ahí. Porque hay esperanza, porque Él se presentó una vez y para siempre por ti y por mí, y de parte del Rey ha hallado gracia para ti y para mí. No permitas que la situación que estás viviendo inunde todo tu ser. Pon un límite. Pon un límite para que puedas enfrentar, puedas pasar esa situación y podamos creer en lo que hemos orado y en lo que hemos creído. Te invito a que oremos hoy al Señor. Que hoy el Señor nos permita entender la importancia, miren, varias cosas. Los límites humanos son una oportunidad para ver la mano de Dios. Segundo, la importancia de discipular a otros. Eso es importante y es vital. Porque otros, nuestros discípulos, podrán ir más allá. Cuando tú ayudas a otro en la fe, estás creciendo. Quiero dejarte con esas dos reflexiones, para que juntos podamos hoy orar al Señor y pedirle a Él que nos ayude. Padre, aquí estamos hoy. Señor, aquí hoy nos invitas a entender los propósitos que tienes para con nosotros. Señor, muchas veces hemos visto en los límites humanos la finalidad de todo.
y no hemos visto la oportunidad de ver milagros. Nos hemos olvidado de que puedes mover personas a favor de nosotros para que intercedan por nosotros. Señor, hoy oramos para que de nosotros sea quitado todo aquello que está nublando nuestro entendimiento. Señor, ayúdanos a ver con claridad y a entender el propósito que tienes para con nosotros. Espíritu Santo, muévete de una forma preciosa y sobrenatural en cada vida, en cada corazón. Señor, hoy oramos para que traigas liberación, para que traigas fortaleza. Señor, hoy oramos para que tu mano preciosa y poderosa sea vista en todos y cada uno de nosotros. Padre, gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor, por lo que has estado haciendo. Señor, oramos para que hoy quites el velo y podamos ver con claridad que no ha terminado en un límite, sino que hay una oportunidad todavía para que tú obres. Señor, obra en nosotros y en los que están a nuestro alrededor. Gracias porque tú nos darás la victoria. Tú darás la victoria a tus hijos y a tus siervos. Tú darás la victoria a nuestro caminar. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que nos bendice y nos fortalece. En el nombre de Jesús, amén y amén.